Los sueños han sido un misterio durante mucho tiempo. Para muchas personas es fascinante la idea de darle una interpretación a sus sueños, ya que algunas veces tenemos sueños tan inquietantes que parecen reales, como si nuestro inconsciente intentara decirnos algo. Las pesadillas no están sujetas a la lógica, no tiene sentido explicarlas. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. La siguiente experiencia es enviada por una seguidora. Esto que nos comparte es sin duda una mezcla de emociones entre lo irreal, triste y un tanto escalofriante. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó y hasta a mí me resultó salvaje, oscuro y extraño. Pues sí, comenzó como un sueño. Esta vez mi padrino fue el protagonista, aquel hombre que llegó a mi vida para llenar cada pequeño momento en la forma más pura de felicidad, con el que tanto aprendí sobre bondad y que incluso, sin el hecho de que el marco del sacramento católico nos uniese, él siempre cumplió la función de ser mi padrino. Todos los viajes que hacíamos en compañía de mis padrinos siempre eran los más divertidos. Solo bastaba que mi padrino pasara por nosotros en aquel coche de modelo clásico de color azul, con ese estilo brillante que nunca he podido volver a ver. Comenzó con una aventura habitual. Mi padrino conducía, mi madrina como siempre en el lugar del copiloto. Todo el ambiente se desarrollaba con tanta normalidad que ni siquiera podía recordar la sensación de encontrarme en la comodidad de mi cama, navegando en un sueño que sin saber significaría uno de los acontecimientos más nostálgicos de mi vida. En este sueño viajábamos hacia Chalma. Recuerdo todo el itinerario de lugares que solíamos transitar hasta llegar a aquel sitio. En ese momento nos detuvimos y llegamos a una playa. Recuerdo perfectamente la sensación única que da estar frente al mar. Ahí estábamos, en la comodidad que brindaba aquel sitio, que simulaba ser un oasis para la ocasión. En aquel momento en el que comenzó a charlar conmigo, como era costumbre, sobre varios sucesos que rodeaban su vida, la nostalgia me invadió cuando entre la plática salió a denotar un viaje que mi padrino dijo que haría, y que a pesar que insistí en repetidas ocasiones en acompañarle, él no quiso ceder a mi petición. Solo recuerdo que él hacía mención que sería un viaje sin fecha exacta de retorno, y que en el transcurso de su ausencia yo debería de cuidar a mi madrina. Aquel sueño representaba una despedida, tal vez una de las más simbólicas entre los recuerdos imborrables de mi memoria. Cuando desperté, el primer pensamiento que tuve fue de despedida, la despedida con mi padrino. Estaba llorando, no podía evitar el llanto que desbordaba entre mis mejillas, pero sin más traté de tranquilizarme. Al día siguiente le pregunté a mi madre si había tenido la oportunidad de hablar con mis padrinos, ya que aquel sueño instauró en mí la incertidumbre. Ella respondió que no había podido comunicarse con ellos, pero me aseguró que en unos días más trataría de comunicarse. Pasaron apenas 3 días, y mi sueño únicamente había quedado como aquel terror de la misma noche en que lo soñé. Pero no olvidaré aquel día. Sonó el teléfono, y con esa llamada se confirmó aquel acontecimiento que yo más temía, y que solo me trajo una oleada de tristeza y desconcierto. Y es que mi padrino, aquel hombre con el que compartí tantos momentos buenos de mi vida, se había marchado y su calidez ha desaparecido con él. Ahora todos los días camino con su recuerdo en mi mente, además de aquellas palabras que me dijo en mis sueños solo 3 días antes de su partida, y no dejo de pensar si en verdad fue una coincidencia o una triste pero muy grata despedida. Lo que más me causa esta incertidumbre es que no es la primera vez que me pasa esto. Entre los recuerdos de mi niñez habita uno que en ocasiones me hace pensar si acaso es que poseo una habilidad, algún don. ¿Será coincidencia? La verdad no lo sé. Por alguna razón los acontecimientos trágicos que marcaron mi historia han llegado como un aviso anticipado a través de mis sueños. Todo comienza cuando era apenas una niña, así como todas las niñas y niños que crecen en una familia que trae por herencia el asistir a una iglesia católica. Yo me preparaba para dar continuidad
a los sacramentos que otorgan la identidad dentro de la iglesia y así poder ejercer libremente mi fe en el camino del Señor. Es por ello que me empeñaba bastante en cumplir con todos los requisitos que en ese momento demandaba la Santa Iglesia para ser acreedora de tan importante voto, y es que el hecho de hacer mi primera comunión sería una nueva experiencia y a la vez un medio para poder acercarme más a Dios. Todos los domingos, como de costumbre, asistía a misa. Recuerdo que mi madre dedicaba parte de su mañana para preparar algún guisado por la vendimia que se desarrollaba al culminar la Eucaristía. Nosotros no éramos los únicos en aportar a la causa, había más gente involucrada y hasta los negocios de la colonia aportaban algo. Pero lo importante aquí fue que la persona que nos hizo la invitación para colaborar en apoyo a la iglesia fue Rosita, mi catequista. Rosita se convirtió en una persona muy apegada a mi familia a través del vínculo que establecimos en la iglesia. Se convirtió en un miembro más de mi familia. Tiempo después, Rosita enfermó de influenza. Fue una víctima de aquel contagio masivo que ocurría en aquel tiempo. Por consecuencias de esto, fue internada en un hospital. Queríamos visitarla, pero consideramos más prudente ir a su casa cuando ya le dieran de alta. Y como la historia que conté antes, se trató de un sueño en el que Rosita se despidió de mí. Comenzó en el lugar de trabajo de mi madre. Yo la ayudaba y hasta ese momento todo parecía muy habitual. Fue en el momento en el que yo comencé a correr entre calles cuando me convertí en víctima de la desesperación. Comencé a dirigirme hacia donde yo vivía y mi madre corría detrás de mí. Por un momento pensé que estaba regresando a casa, pero la dirección indicaba que me estaba aproximando a la casa de Rosita. En mis brazos sujetaba unas flores que en mi familia era la costumbre ofrecer en los actos fúnebres. Se trataba de gladiolas rojas acompañadas de nubes. Aquello era tan desconcertante. En un momento llegué a casa de Rosita. El lugar estaba plagado de un ambiente de despedida y nostalgia. Parecía que se preparaban para llevar a cabo un acto fúnebre. Había sillas negras, una corona de rosas y más flores del estilo de las que yo cargaba en ese momento. Observando a mi alrededor, apareció su esposo y me miró. Recuerdo haberle dado las flores que llevaba en la mano y dirigí mi mirada hacia mi derecha. Y ahí estaba Rosita, mirándome como acostumbraba muy fijamente a los ojos, con la intención de hacerme reír sin decir nada, a lo que yo correspondí su risa y en ese momento desperté. Era la primera vez que soñaba con algo de ese tipo. Desperté con el llanto en mi rostro. Habían pasado solo unas cuantas semanas después de mi sueño. Me encontraba trabajando con mi madre. El apetito que nos produjo aquel día de trabajo era descontrolado, muy fuera de lo habitual. Parecía que llevábamos días sin probar alimento. Justamente cuando comíamos, sonó el teléfono. Era otra catequista de la iglesia, y la intención de la llamada era informarnos que Rosita había partido de este mundo. Justo cuando creíamos que ya se había recuperado, tuvo una recaída y no pudo contra eso. Inmediatamente nos preparamos para asistir a su casa. Al llegar todo era normal, como en la mayoría de actos que envuelven la partida de una persona, pero quedé completamente sorprendida y a su vez muy desconcertada cuando salí a su patio y me di cuenta que las sillas estaban en la misma posición que en mi sueño. Fue muy impactante para mí. Sin embargo, traté de tranquilizarme y pensar que solo era una coincidencia. Cuando volteó a mi izquierda, ahí estaban aquellas gladiolas color rojo, acompañadas de nubes, las mismas que llevaba en la mano en mi sueño. Parecía un sueño más, era tan irreal que no se lo conté ni a mi madre ni a nadie. Solo tenía esa sensación de vacío en mi estómago o en el alma, no lo sé. Todo era tan extraño, todo estaba tal cual, las flores, la corona de rosas. Entonces, con cierto temor, miré el lugar donde había visto a Rosita por última vez en mi sueño. Sentí recorrer un escalofrío por todo mi cuerpo.
un escalofrío lleno de miedo, tristeza y vacío, cuando en ese mismo lugar se encontraba posando su féretro. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video. También te invito a suscribirte al canal de mi amigo Luis de Tiza. Podrás encontrar entretenimiento como vlogs, experimentos sociales y bromas. Y sin más, muchas gracias y hasta el próximo video.